Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Qué bendición poder compartir hoy una vez más la palabra de Dios con ustedes a través de estos medios, para la gloria y la honra de nuestro Dios, para bendición también de nosotros, para edificación de nuestras almas. Hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema muy especial para mi vida, y es la oración. El tema lo he titulado Señor, enséñanos a orar. Estas son palabras de los discípulos del Señor en Lucas capítulo 11 y versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Una cosa muy importante es que nunca los discípulos se acercaron al Señor a decirle: Señor, por favor, enséñanos a predicar, enséñanos a hablar a la gente, sino que pidieron: Señor, enséñanos a orar, porque lo veían orar, lo veían como se pasaba noches enteras orando, y querían aprender a orar. Estaban impactados de ver la forma de orar de él, y pidieron que les enseñara. Y la verdad, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo no estaba pidiendo salud en sus oraciones, tampoco estaba pidiendo dinero, estamos seguros de eso. No estaba pidiendo larga vida aquí en la tierra, y sin embargo se pasaba las noches enteras orando. Entonces, si él no pedía nada de estas cosas, creo que es necesario que el Señor nos enseñe a orar. Necesitamos aprender a orar realmente, porque nuestras oraciones comúnmente es para pedir a Dios salud, para pedir porque van a operar a la tía, porque tengo un dolor muy fuerte en la rodilla, porque porque voy para la embajada americana a ver si me dan la visa, porque tengo un viaje, por cualquier cosa. Y no es malo que le pidamos a Dios que nos ayude, dependemos de Él totalmente. Pero en realidad, ¿será esa la oración que Dios quiere? ¿Será eso lo que dijo Dios? Orad sin cesar. A veces el orar sin cesar lo hemos convertido en un pedir sin cesar, y no es así. La gente sigue pidiendo salud, empleo, cualquier otra cosa. Hay otros casos peores aún, que están diciendo atrevidamente: yo te declaro sano, o yo me declaro sano, convencidos de que si somos hijos del rey, tenemos que vivir como reyes, y yo me declaro sano y prosperado. Y esas son las oraciones de muchos
atrevidos que no conocen realmente a Dios ni saben qué es orar. También vemos a muchas personas que sí madrugan y se trasnochan, pero por su propio Dios. Vemos personas que son capaces de madrugar a trotar, al gimnasio, a hacer deporte, por amor a ellos mismos, por amor a sus cuerpos, por la vanidad que los embarga, por la vanidad que persiguen, porque buscan es que les alaben y quieren mostrar sus bellezas físicas, sus atributos. Pero otros también piensan más en chatear. Hay gente que se puede hasta amanecer pegados de un celular, chateando con amigos o con quien sea. Pero a la hora de orar, es solo para pedir más beneficios para ellos mismos. Y la oración es adorar a Dios, es adoración a Dios. Y vamos a mirar algunos ejemplos y cosas que nos pueden ayudar a nosotros a entender mejor qué es orar y qué es lo que debemos pedir a nuestro Dios. En Juan, en el capítulo 9, la palabra de Dios dice en el versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Indiscutiblemente una de las cosas que realmente necesitamos nosotros pedir a Dios, lo primero, es pedirle perdón, es ponernos en paz con Dios, porque Dios no oye a los pecadores, y eso es una realidad. Mientras que nosotros no reconozcamos nuestra condición de pecadores ante Dios y no nos arrodillemos para humillarnos y pedirle a Dios que nos perdone, mientras que no haya esa paz en nuestros corazones con Dios, la oración no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor, no va a ser escuchada, porque Dios no oye al pecador. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Sí? Y me gusta el ejemplo de Nínive, cuando Jonás fue a predicarles. Jonás capítulo 3, dice la palabra de Dios, desde el versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Miren lo que hizo este pueblo cuando les fue predicada la palabra de Dios. Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio
y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hasta el rey se humilló, y por orden del rey nadie vuelve a comer, nadie vuelve a tomar agua, ni los hombres ni los animales, hasta que todos nos convirtamos a Dios, hasta que todos cambiemos nuestras vidas. De pronto Dios se arrepiente del mal que dijo que nos haría. Y Dios vio lo que hizo este pueblo y se las perdonó. Qué bueno que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, pidiéramos a Dios perdón de esta manera. Que nosotros nos arrodilláramos y que aprendiéramos a ayunar, pero para dejar de pecar. Orar y ayunar y no volver a comer, no volver a beber ni agua, hasta que no haya un cambio en nuestras vidas. Yo les digo que Dios también oiría a un pueblo que hiciera esto. Pero a veces el ayuno y la oración de los cristianos, la mayoría de las veces, no es para pedir perdón. La oración no es porque yo me siento mal con Dios, porque yo necesito que Dios me perdone, sino que la mayoría de oraciones comúnmente son las mismas, para pedir las cosas por las cuales Dios dijo que no nos preocupáramos. En Mateo, en el capítulo 6, dice la palabra de Dios en los versículos 31 en adelante. Mateo 6:31. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Palabras de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Hacedor, el que nos hizo a nosotros, el que se inventó al hombre, nos dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Por una razón. 32. Porque los gentiles, los que no tienen a Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Pero Dios nos dice: no se preocupen por qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir. No se preocupen por qué va a pasar mañana. Porque ustedes tienen un Padre Celestial que sabe de qué cosas tienen necesidad.
Y es como si nos estuviera diciendo todo lo contrario. Preocúpense porque quién sabe cómo va a estar la cosa mañana. Pero Dios también nos dejó un ejemplo muy hermoso en Deuteronomio, en el capítulo 8. Con el pueblo de Israel. Dios estaba a punto de meter al pueblo a la tierra prometida. Pero antes de darles la tierra, en el capítulo 8, versículos 1 al 6, dice la palabra de Dios: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Entonces Dios, antes de entregarles la tierra, les dice: acuérdense de lo que ha pasado en estos 40 años en el desierto. En estos 40 años, aunque ustedes salieron llenos de oro de Egipto, y hasta les sirvió ese oro para hacer el becerro, así de harto oro tenían. Pero en el desierto no había cómo sembrar, no había cómo cosechar nada. El oro que tenían encima no les servía para comprar comida. ¿A quién le iban a comprar? Nadie podía trabajar durante esos 40 años, y eran varios millones de personas, y nadie producía una sola libra de arroz para comer. Y Dios les hizo sentir hambre, pero también les mandó el maná desde el cielo. Y ese maná tenía todos los ingredientes, los nutrientes para mantener al ser humano. Ninguno de ellos murió de hambre, sin haber trabajado, sin haber sembrado, sin tener cómo sembrar ni cosechar durante 40 años. El calzado nunca se les dañó caminando en ese polvero. Los pies nunca se les hincharon.
Y el vestido nunca se les rompió. ¿Qué vestido puede durar 40 años? Y andando por el desierto. Y así lo sostuvo Dios, para demostrarles una cosa, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y todos ellos tenían que entender y aprender que era Dios y que es Dios el que sustenta al hombre, porque ningún ser humano hasta el día de hoy es capaz de producir su propia comida. Nadie hasta el día de hoy es capaz de hacer papas y arroz. Nadie es capaz de hacer vacas, mucho menos para poder comer carne. Nadie puede hacer eso. Entonces Dios les pone estas advertencias antes de entregarles la tierra. Y estas advertencias nos sirven a nosotros también igual, porque es una enseñanza para nosotros hoy, para que aprendamos y entendamos que nosotros no vamos a comer porque es que yo soy muy fuerte, yo soy muy inteligente, yo gano mucho dinero y entonces por eso es que me puedo sostener a mí mismo y sostener a mi familia, y porque es que yo sí sé ganar dinero, porque yo sí sé trabajar. Por favor, necesitamos aprender a reconocer que es Dios el único que nos sustenta a todos nosotros conforme a su misericordia y a su divina voluntad. Y para su santa gloria necesitamos entender eso. En Lucas, en el capítulo 6, quisiera que nos preguntáramos por cuánto tiempo oraba el Señor. En el capítulo 6 dice la palabra de Dios en el versículo 2: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Una cosa impresionante. Estuvo orando toda una noche para tomar una decisión al día siguiente: escoger a los discípulos. No era simplemente hacer una petición: Señor, ayúdame, voy a escoger. No era el tiempo, no eran los minutos, sino que la oración del Señor era una forma de vida. Era su manera de ser. Era demostrar su comunión o mantener su comunión con su Padre Santísimo. Era demostrarle a su Padre Santísimo su dependencia, que Él dependía en todo de Él. Todo el tiempo es de Dios. Y Él podía pasar toda la noche orando por eso, porque Él dependía de Dios. Él era manso y humilde de corazón, de verdad. Y esa es la humildad. La humildad es la dependencia de Dios. Es entender que sin Él no nos podemos mover, que dependemos de Él para respirar, que dependemos de Él para
comer, para dormir. Mire, usted duerme solo si Él quiere. Si Él se lo permite. Usted vive solo si Él se lo permite. Comemos si Él nos da lo que Él nos dé por su misericordia. Eso es oración. Adoración a Dios. Dependencia de Dios. Entrega a Dios. Por eso, cuando la oración se convierte en una pedidera, una persona a los 5 minutos ya le pidió lo que le iba a pedir. Y después de los 5 minutos ya no tiene más que hablar con Dios. Orar, hermanos, es postrarnos delante de Él. Aunque no digamos muchas cosas en determinado momento. Señor, yo estoy aquí postrado para adorarte. Yo necesito estar aquí postrado. Para mí es una maravilla, para mí es una bendición, es un honor estar aquí postrado delante de ti, sentir tu compañía, sentir tu protección, saber que me escuchas. Qué bendición más enorme. ¿Quién se va a querer levantar de ahí? Las horas se vuelven minutos cuando tenemos esa mentalidad. Y cuando menos pensamos, se pasa el tiempo. Pero necesitamos entender por qué me voy a arrodillar. ¿Ante quién me voy a arrodillar? Es para adorarle, es para bendecirle, para darle gracias por todas sus bondades. Yo no sé qué padre de familia se podría sentir honrado por un hijo que madrugue todos los días a las 5 de la mañana a tocarle la puerta para pedir. Papá, vine a ver qué es lo que me va a dar hoy. ¿Se sentirá honrado ese papá? Pero si ese hijo madruga a darle gracias, la cosa es diferente. ¿Cuánto más a nuestro Hacedor? Padre bendito, yo hoy no vengo a pedirte nada. Yo aquí madrugué a arrodillarme solo para alabar y glorificar tu santo nombre. Solo para darte gracias por todo lo que ya has hecho por mí. No estoy enfermo, no tengo problemas para la comida hoy. Ahí está ya la comida. Yo no madrugué a pedirte comida. Ya la tengo ahí. Ya está el almuerzo. Yo madrugué a darte gracias. A reconocer tu grandeza. A reconocer tu poder. A cantarte antes que las aves. Grandes y maravillosas son tus obras. Tantos salmos, tanto que decir a Dios en oración. Pero a veces, hermanos, andamos mal porque
estamos pensando más en lo que yo quiero, lo que me parece a mí, lo que creo que necesito, lo que pienso que me hace falta a mí. Entonces, por eso fue que madrugué hoy, porque es que tengo una necesidad, porque es que estoy enfermo. Y entonces no hay ninguna adoración, sino que se está madrugando es a buscar beneficios personales. Y nos olvidamos de cantarle a Dios, de adorar a Dios, de servir a Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Como dice ese Salmo 145, que lo cantamos y lo sabemos de memoria. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Ese es Salmo 1 que nos sabemos todos. Cómo es de delicioso meditar en tu ley de día y noche. Qué gozo hay para el que no anda en consejo de malos. Qué bendición tan grande no andar en las mismas maldades de los impíos. Ese es Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por favor. Ese es Salmo 37. Guarda silencio ante Jehová. Mira, no te alteres por ver la prosperidad de los malos, porque a veces los malos prosperan más que los justos. No te alteres. Cierra la boca. No te pongas a hablar tonterías. Guarda silencio ante Jehová. Aunque no entiendas, no importa. Guarda silencio ante Jehová. Y póstrate. Y adóralo. Porque Él es digno. Porque Él es nuestro Dios. ¿Cuánto debemos alabar y glorificar a Dios por el santísimo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo día y noche? No bastarían las noches enteras de rodillas para nosotros darle gracias a Dios y glorificar su santo nombre por haber hecho matar a su Hijo para salvarme a mí. No, es suficiente ya. Pero cuando convertimos la oración en una pedidera, vuelvo y les repito, a los 5 minutos usted ya no tiene nada que decirle a Dios, nada que hablar con Dios. Como dijo Job en algún momento, en Job 13:15, aunque Jehová me matare, en Él esperaré. No importa si Dios nos mata, si Dios no responde a nuestras súplicas positivamente, no importa. Aunque Jehová me matare, en Él esperaré. Esa es mi fe. En mi confianza no es que Dios me va a ayudar, me va a prosperar. No. Hermanos, después de Dios haber entregado a su Santísimo Hijo para perdonar nuestros pecados, para rescatarnos, como decía el profeta Amós 4:11, que fuimos rescatados como tizones escapados del fuego, tizones encendidos, ya estábamos prendidos, ya nos habían metido candela y el Señor nos rescató con su santísimo sacrificio, dio la vida por nosotros para librarnos del infierno. ¿Le parece poquitas razones para madrugar a orar y vivir postrados delante de nuestro Hacedor? Por favor. También nosotros recordamos
la oración del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. La palabra dice que su sudor eran como gotas de sangre. En medio del dolor y la aflicción más terrible del mundo, en medio de la agonía que estaba padeciendo el Señor, Él fue a orar. ¿Y cómo fue su oración? Que la sabemos de memoria todo el mundo, hasta los niños. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esta copa de tu ira. Si es posible, pásala de mí. Pero no se tenga en cuenta mi dolor, no se tenga en cuenta mi aflicción, no se tenga en cuenta lo que yo estoy padeciendo. Eso no importa. Solo si te parece bien. A ti, hágase tu voluntad. No importa lo que yo quiera. Hágase tu voluntad. Y así enseñó Él a orar en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Como en el cielo solamente se hace lo que tú digas, como tú digas. En el cielo no hay más gobiernos, no hay presidentes. Solamente existe la voz de Dios. Y se oye y se respeta y se cumple la voz de Dios. Así como se hace en el cielo, que también se haga en la tierra. Tu voluntad. No importa mi aflicción, no importa mi dolor, no importa lo que yo piense, no importa lo que yo quiera. Hágase tu voluntad. Entonces sí necesitamos aprender a orar. Viendo unos ejemplos de estos plasmados en la palabra de Dios, en la Santa Biblia. Tesoro más bello que tenemos de Dios en esta tierra, físico. Y viendo estos ejemplos, y vamos a seguir pidiendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Por favor, hermanos. Es que la pandemia, ¿qué nos importa, hermanos? Eso no es nada. Si el Señor sostuvo a un pueblo de varios millones de personas durante 40 años, sin trabajar ninguno, sin producir ninguno una libra de arroz, no nos va a sostener a nosotros. Y los ejemplos que nos ha puesto el mismo Señor Jesucristo, ahí en Mateo 6. Miren las aves, no trabajan, ni almacenan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que las aves? Si Dios tiene cuidado de las aves, ¿no va a tener cuidado de sus hijos? De alguien que le teme, de alguien que se le humilla, de alguien que se doblega ante su divina presencia para adorarlo. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, dijo el rey David. Por eso, hermanos, necesitamos aprender a orar, y a orar como dijo el Señor. Si es posible,
Si te parece bien a ti, está bien. Pero no tengas en cuenta ni mi dolor, ni mi aflicción, ni nada. Hágase tu voluntad. En Lucas 11 nuevamente dice la palabra de Dios: en los versículos 10 al 13, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A veces nosotros creemos que pedir y seguimos pidiendo, cuando Dios nos dice que pidamos, seguimos pidiendo es cosas para nosotros, materiales. Aquí el Señor habla del Espíritu Santo. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted se madrugó a orar para pedirle a Dios ser lleno del Espíritu Santo? Dios, no me importa mis problemas, no tengo un buen trabajo, estoy en dificultades, hasta ni buena salud. Pero Dios, yo hoy madrugué fue a pedirte que me llenes del Espíritu Santo. Que yo sea una persona controlada, manejada, dirigida por el Espíritu Santo. Eso es lo que yo madrugué a pedir. Eso es lo que yo realmente necesito. ¿Cuándo fue la última vez que oró por eso? A veces nuestras oraciones son tan materialistas y no pensando en lo que sea la voluntad de Dios, sino en mi voluntad, en mis planes, en mis negocios. Por favor, tenemos que aprender a madrugar a orar. Tenemos que aprender a madrugar a adorar a nuestro Dios. Y les aseguro que podríamos pasar mucho tiempo postrados en las manos de Dios y realmente disfrutar de la presencia de Dios, disfrutar de la comunión con nuestro Dios. Eso no lo tiene cualquiera, eso no lo logra cualquiera en oración. En Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, dice en el capítulo 4 y versículos 1 al 4, Santiago 1, y los versículos del 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aunque pidan y sigan pidiendo,
Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Quién madruga a pedir para gastar en las cosas de Dios? ¿Quién quiere tener prosperidad para agradar a Dios, para servir a Dios, para ayudar a los más necesitados entre nosotros? Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y si quieren, sigan pidiendo. Pero ¿qué se ganan ustedes con pedir? Están llenos de envidia, llenos de pleitos en sus corazones. Y piden es para gastar en la cirugía estética que necesita según usted, o para gastar simplemente en vuestros deleites. Por favor, y así luchen y no les es concedido nada. ¿Por qué? Proverbios capítulo 22 dice la palabra de Dios. Proverbios 22 y el versículo 2. El rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. Hay muchas personas que le tienen hasta rabia a los ricos. Y ven a otro que prospera y se enojan. A ambos los hizo Dios, al pobre y al rico. Dios verá a quien le da una buena casa, una casa mejor que la suya. Eso es cosa de Dios. O a quien no le da casa. Eso es problema de Dios, eso es asunto de Dios. Dios verá a quien le da un carro grande, bueno, o a quien no. Esas son cosas de Dios. Y nadie puede intervenir en eso. En Éxodo, en el capítulo 4, cuando fue llamado Moisés, él dijo que él tenía problemas para hablar. Entonces que por eso, más bien que Dios mandara a otra persona a sacar el pueblo de la esclavitud en Egipto. Y dice, Éxodo 4, 10 y 11 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Dios verá a quien hace mudo o a quien hace ciego. ¿Nos vamos a enojar por eso con Dios? En Romanos, en el capítulo 9, dice, versículo 20: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Será que algún ser humano le puede decir a su hacedor:
¿Por qué me has hecho así? 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios sabrá qué hace con cada uno de nosotros. Pero Dios no le quedó debiendo nada a nadie. Dios no le debe ni estatura. Dios no le debe belleza. Dios no le debe dinero a nadie. Lo que Él ha hecho es lo más perfecto y lo más maravilloso según su voluntad. Y como Él es Dios y como Él es el único Rey soberano, gloria a su santo nombre. Capítulo 11, el mismo Romanos, dice la palabra de Dios en los versículos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, calladitos quedamos más bonitos. Cuando no entendamos algo, no importa que usted no entienda. No importa. Dios no nos debe explicaciones. Hágase su voluntad. Punto. Guarda silencio ante Jehová. El vaso de barro no tiene cómo decirle nada a su hacedor, al que lo formó. No tiene cómo. Por favor. Necesitamos aprender a adorar a nuestro Dios con nuestras vidas, independientemente de nuestra condición, de lo que haga Dios. No importa, hermanos, nada importa. Por eso quiero que leamos este pasaje en Daniel, en el capítulo 3, de la historia famosa de Sadrach, Mesach y Abednego, a quienes Nabucodonosor los iba a meter al horno por no adorar la estatua. Y dice en el versículo 14, Daniel 3:14, habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, aunque no nos libre del horno de fuego, y aunque no nos libre de tu mano, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Sigamos la historia. Dice: y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo.
Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de Dios, de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Una cosa muy importante: los tres tomaron una decisión. No nos vamos a postrar ante otro Dios que Jehová, nuestro Hacedor. Y con el horno al frente, que es una muerte muy dura, muy dolorosa. Es una muerte muy horrible. Y con el horno ardiendo, no importa. Nosotros solamente nos postramos ante nuestro Dios. Dios, nuestro Dios, puede librarnos. Pero aunque no nos libre, si no nos libra, de todas maneras tampoco vamos a adorar la estatua suya. Y vemos, hermanos, que Dios permitió que estos hombres fueran echados en el horno de fuego ardiendo. Dios no los libró de que fueran echados, pero Dios sí se metió al horno para librarlos del fuego y hacer que el fuego no les hiciera ningún daño, para gloria de nuestro Hacedor. Dios puede permitir que nosotros seamos lanzados a cualquier horno de fuego. No siempre Dios va a evitar que seamos echados al horno. Pero si confiamos como confiaron ellos en nuestro Hacedor y entendemos la bendición, el honor que significa podernos postrar ante nuestro Dios y nuestro Hacedor únicamente, estoy seguro que Dios también se metió al fuego para salvarnos y librarnos a nosotros también. Porque grande es Dios y grande es su misericordia. Pero hay que aprender a adorar a Dios como estos hombres, con sus vidas. Eso es orar,
Eso es adorar a nuestro Dios. Y también, hermanos, en Habacuc, otro profeta menor, otro de los profetas menores, Habacuc estaba hasta ofendido con Dios en el capítulo 1 porque solamente veía violencia, maldad, y veía que el malo era el que triunfaba. Pero Dios en el capítulo 2 de Habacuc le responde y le dice: tranquilo, aunque mi justicia tardare, espérala, porque sin duda llegará. Sigue adelante, porque el justo por la fe vivirá. Esté tranquilo. De los malos me encargo yo, pero usted esté tranquilo. Los malos no van a vivir para siempre, pero el justo por la fe vivirá. Y cuando Habacuc entendió esto, en el capítulo 3 hizo una oración. Y solo quiero leer los versículos 17 en adelante. Cuando Habacuc entendió el juicio de Dios y entendió la promesa de Dios, que el justo por la fe vivirá, no importa lo que pase en esta tierra, entonces él dijo estas palabras a nuestro Dios. Habacuc 3:17, que también lo cantamos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y en los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, a pesar de todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc entendió cómo es que hay que orar, hermanos. Como Sadrach, Mesach y Abednego también. Aunque Dios no nos libre, del fuego. O como Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en los corrales, aunque los labrados, los sembrados no den ni para el mantenimiento, aún así, por encima de todo eso, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza. Qué bueno, hermanos, aprender a orar así. Y el apóstol Pablo también oró en Filipenses, y es importante que analicemos estas palabras del apóstol. Filipenses capítulo 1. Recuerden que el versículo 21 lo sabemos de memoria, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En este momento Pablo está preso, está en la cárcel, y escribió a la iglesia y les dice eso: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en el capítulo 3 les dijo también: cuantas cosas eran para mí ganancia, ahora las tengo como pérdida, y todas las cosas las estimo como basura, con tal de ganar a Cristo. Y oró por la iglesia en Filipos, en el capítulo 1, y les dice desde el versículo 8, habla el preso: porque Dios me es testigo
de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración para vosotros, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que ustedes abunden más y más en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor. El conocimiento de Dios. Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros. Imagínense qué oración tan hermosa. Que ustedes sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Qué oración tan diferente a las de hoy. Que abunden más y más en amor, en ciencia y el conocimiento de Dios, que ustedes aprendan a aprobar lo mejor, que ustedes sean sinceros y que se mantengan o se presenten irreprensibles para el día de Cristo. Y el versículo 11 dice, él sigue orando por ellos, que sean llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Eran cosas espirituales, hermanos, lo que Pablo sufrió: hambre, desnudez, frío, fue azotado, fue abandonado, estaba preso, y mire lo que pedía. ¿Qué pediríamos nosotros desde la cárcel? ¿Qué le escribiríamos nosotros a la iglesia? Hagan una campaña de oración para que me saquen de aquí, una colecta fuerte para que consigan abogados, porque es que estoy pasando muy difícil aquí. Y hay otra cosa que escribió desde la cárcel para resaltar esa carta de Filipenses, es hermosa, y más sabiendo el contexto de que este hombre, sabiendo que el apóstol Pablo, el escritor, está preso. Y en el capítulo 4 dice en el versículo 10 al 13: en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esta es otra cosa que necesitamos pedir a Dios en oración. Aprender, como el apóstol Pablo, a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Versículo 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces solamente estamos contentos cuando todo sale bien. Y hermanos, ¿quién alabe a Dios cuando todo está bien? ¿Quién alabe a Dios cuando los bolsillos están llenos de dinero? Cuando los negocios están prosperados. Abunda quien alabe a Dios. Pero ¿quién alabe a Dios aunque estemos padeciendo, aunque estemos pasando los momentos más difíciles, las situaciones más difíciles, y aún así postrados, humillados y agradecidos con Dios?
la cosa es diferente. Estamos hablando de realmente aprender a orar y a adorar a nuestro Dios, cualquiera que sea nuestra situación. Y cuando nosotros aprendemos a estar postrados ante Dios, sin importar la situación que estemos pasando, y aprendemos a postrarnos para mostrar a Dios nuestra dependencia de Él, nuestra condición delante de Él, y le agradecemos todo lo que ya ha hecho por nosotros, y en especial el santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy difícil que usted se levante de ahí a hacer lo malo, se levante de orar para ir a pecar. No, es muy difícil, es muy difícil. Si alguien aprende a vivir postrado ante Dios, a depender de Dios, esa persona no se atreve a dar un paso sin Dios. No se atreve a tomar decisiones sin Dios. Cuenta con Dios para todo. Y el que no se atreve a dar un paso sin Dios, mucho menos se va a atrever a dar un paso contra Dios. Tengan en cuenta eso. El que no se atreve a dar un paso sin Dios, jamás se va a atrever a dar un paso contra Dios. No importa lo que pase, que Dios nos enseñe a orar como oró nuestro Señor, nuestro Salvador, en medio de la aflicción, aunque su sudor eran como gotas de sangre, en medio de las lágrimas y la aflicción más horrible. Padre, si es posible, pasa de mí esta cosa. Orar como Habacuc, orar como Sadrach, Mesach y Abednego. Aunque Dios no responda positivamente a nuestras súplicas, a nuestras oraciones, no importa, de todas maneras, moriremos alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios, porque Él es digno. Por eso también, hermanos, aquí en Pereira, cuando nos reunimos o nos hemos reunido para despedir el año, yo les he insistido mucho. Vamos a despedir el año en oración. Entonces yo les he advertido, solamente van a venir los hermanos que tengan algo para agradecer a Dios. Nadie va a venir a pedirle nada a Dios. Nadie. No importa si alguien está enfermo, no importa. De todas maneras, todos nos vamos a morir algún día de alguna cosa. Pero hoy no le vamos a pedir nada a nuestro Dios. Solamente vamos a venir a postrarnos, a arrodillarnos, a humillarnos delante de Él para darle gracias. Solamente gracias. No importa si Dios no nos da la salud que en algún momento hemos necesitado. No importa. No importa que Dios no nos dé salud. No importa que Dios no nos dé más dinero o no nos ayude con un mejor empleo. No importa. Alabaremos y glorificaremos el nombre de nuestro Dios, pase lo que pase. No importa lo que usted y yo estemos padeciendo, postrémonos delante de nuestro Dios. Alabemos y glorifiquemos su santo nombre. Cantemos a Dios, porque Él es digno. Él es nuestro hacedor. Él no le debe nada a nadie. Oremos como oró el apóstol Pablo. Oremos como oraron estos hombres que hemos estudiado
en esta oportunidad. Que el Señor nos enseñe a orar. Que Dios les bendiga.